vamos a repasar las leyes de divisibilidad. Básicamente estas leyes lo que le dicen a uno es cuando yo puedo dividir por ciertos números. Las que se estudian en secundaria son básicamente las leyes para tres números: el 2, el 3 y el 5. Por ejemplo, la ley para determinar si un número es divisible entre 2 o que tenga mitad, es lo mismo. Es básicamente si el número termina en par. Par se refiere 1 a 2, 4, 6, 8 o 0. Si algún número termina en cualquiera de ellos, entonces este fijo tiene mitad, es divisible entre 2. Luego, para ver cuándo un número es divisible entre 3, lo que se hace es que se suman los dígitos y el resultado debería estar en la tabla de 3. Por ejemplo, 540. ¿Por qué? Porque al sumar los dígitos, que son 5, 4 y 0, 5 más 4, 9, y 9 más 0, 9. 9 está en la tabla de 3, entonces 540 tiene tercera de fijo. Y 5, cuando un número es divisible entre 5, cuando termina en 0 o en 5. Las reglas del 2 y el 5 son bastante sencillas. Para la del 3 lo que uno tiene que hacer tampoco es tan complicado, sumar los dígitos y solo verificar que el resultado de la suma está en la tabla del 3. Vamos a ver ahora dónde se aplica más que todo esto. Digamos, el primer procedimiento que vamos a ver es lo de la descomposición de un número. ¿Cómo descomponer un número en primos, básicamente? Para esto vamos a recordar un poco la definición de eso. ¿Qué son números primos? Los números primos, antes que nada, que son números que solo pueden ser divisibles por él mismo y por uno, que no pueden tener un divisor aparte. Por ejemplo, el número 8 no es primo porque tiene mitad. Un número primo es que no puede tener otro divisor que no sea el mismo. Ellos son el 2, el 3, el 5, porque el 5 no tiene tercera, no tiene segunda, el 7, porque no tiene quinta, no tiene tercera, no tiene segunda, el 11, no tiene séptima, ni quinta, ni tercera, ni segunda, 13, 17, etc. Uno puede continuar buscando algunos primos más. Ahora, cuando hablamos de descomponer un número, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a lo siguiente. Es tomar un número, como decir el 24, y convertirlo en una multiplicación de otros números. Como andamos buscando esto, descomponer en primos, básicamente queremos convertirlo en una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el 24 se puede descomponer así. La multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3. Porque vean que 2 por 2 es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar estos números sin tener necesariamente que adivinarlos? Básicamente nos vamos a basar en la división. Por ejemplo, hagamos con este mismo número 24. Voy a poner el 24 y voy a trazar una línea simplemente que va a separar dos cosas. Aquí lo que voy a ir haciendo es dividiendo ese 24. Aquí van a ir los divisores. ¿Quiénes son los divisores? Básicamente son estos números que yo puse arriba, los números primos. A la hora de empezar, digamos, para eso se usan las reglas, las leyes de divisibilidad que acabamos de ver. Por ejemplo, 24 termina en par, termina en 4, entonces tiene mitad. Aquí lo que voy a ir poniendo es por quién voy dividiendo. 24 dividido entre 2. La mitad de 24 sería 12. Y se vuelve a empezar, pero con este número. 12
termina en par, termina en 12, entonces también tiene mitad. La mitad de 12 es 6. 6 también termina en par, entonces también tiene mitad. La mitad de 6 es 3. Y 3 no tiene mitad. Si sigo con el siguiente, sí tiene tercera, porque he hecho todo número divisible entre el mismo. Si agarro 3 y lo divido 3 veces, me queda 1. Vean que yo había dicho que 24 es 2 por 2 por 3. Ellos son básicamente estos números, los divisores, vean. 3 veces aparece el 2 y una vez el 3. Entonces se puede decir que la descomposición de un número en realidad es la multiplicación de los divisores del número. Básicamente. Hagamos otro ejemplo. El número 120. Yo quiero descomponerlo, a ver. 120 es la multiplicación de ¿qué? Podemos empezar igual, decir que termina en 0. Entonces tiene mitad de fijo. 120 dividido entre 2 es 60. 60 también termina en 0. Entonces de fijo tiene mitad. 120 entre 2 sería 30. 30 termina en 0. Entonces también tiene mitad. 30 dividido entre 2 sería 15. 15 ya no termina en par. Termina en 5. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puedo dividir entre 5. 15 entre 5 sería 3. Y 3 tiene tercera, nada más porque es primo. Queda 1. Quiere decir esto que 120 es 2 por 2 por 2 por 5 por 3. Aquí el orden en realidad no es relevante. Uno hubiera podido empezar también dividiendo por 3 o por 5, porque de hecho este termina en 0, entonces también es divisible entre 5. Si uno cambia el orden de los divisores, lo único que va a cambiar es eso, justamente, el orden, pero en realidad van a seguir siendo los mismos. La descomposición de un número básicamente es única. No hay otra forma de descomponer el 120. En primos, claro. Lo único que puede cambiar, repito, es el orden de estos números. Podemos hacer un tercer ejemplo. El número 54. Igual trazo la línea. Vean que para este procedimiento es importante saber dividir. Eso, la división fue algo que vimos en clase y espero recuerden eso, básicamente. Vean que 54 termina en par, entonces tiene mitad. La mitad de 54, si uno no sabe directamente como cuál es la mitad de un número o no puede sacar la división a mente, puede hacer la división por aparte. Recuerden que para dividir acomodamos los números de esta forma y tomábamos lo primero que es más grande que el divisor, en este caso es el 5. Y uno busca en la tabla del 2 un número que multiplicado por él se acerque lo más que se pueda a 5. En este caso sería 2, porque 2 por 2 es 4. Es lo más cercano que hay a 5, no se puede sobrepasar. 2 por 3 sería 6, no puedo pasarme. Porque aquí vamos a hacer una resta siempre. Por eso este número no puede ser más grande que el de arriba. Entonces 5 menos 4, 1. Y bajamos el siguiente número, 14.
Ahora volvemos a empezar el mismo procedimiento, pero desde acá, desde el 14. Un número que multiplicado por 12 es cerca de 14, 7. 2 por 7, 14. Justamente. Restamos y nos da 0. Aquí acaba el procedimiento y quiere decir que 54 dividido entre 2 es igual a 27. Aquí va el resultado. Y volvemos a empezar nuevamente. Vean que 27 no es par, ya no tiene mitad, pero tiene tercera. Recordemos que la ley, para ver que un número sea divisible entre 3, dice que si yo sumo sus dígitos y da un número en la tabla del 3, es divisible entre 3. Si yo sumo los dígitos de 27 son 2 y 7, 2 más 7, 9. 9 está en la tabla del 3, entonces este número de fijo tiene tercera. De igual forma, si yo no sé de buenas a primeras o de forma muy rápida cuál es la tercera de 27, lo que vamos a hacer es hacer la división por aparte. Aquí si tomo el 2, él no cumple ser más grande que 3, entonces tengo que agarrar todo el 27. Vamos a buscar en la tabla del 3 un número que se acerque o de 27. Si ustedes se fijan, 3 por 9 es 27. 9 por 3 es 27. Y el residuo da 0 directamente. Quiere decir que la tercera de 27 es 9. 9 está en la tabla del 3, entonces tiene tercera. 9 entre 3 es 3. Y 3 es primo, entonces tiene tercera. Solamente el resultado da 1. El procedimiento siempre va a acabar cuando lleguemos al 1, básicamente. Y al hacer esto, entonces nos vamos a dar cuenta que 54 es igual a 2 por 3 por 3 por 3. Son los divisores de ese número. Esa es básicamente la forma para descomponer un número. Vean que se basa mucho en la división, es algo que hay que saber manejar para esto. Las leyes de divisibilidad que vimos al inicio hace un momento son útiles para saber cuándo puedo empezar a dividir por quién, por alguno de esos tres números. Saberlas puede ayudarle a uno a agilizar mucho el procedimiento, porque si uno no tiene que ponerse a buscar, sino ya darse cuenta directamente por quién puedo dividir.